tu cita al 02-400 3030. Metrored Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al doctor José Chalco Salgado, un reconocido académico constitucionalista. Y vamos a empezar para hablar de la justicia con el tema de los severos cuestionamientos que se ha hecho al concurso de jueces nacionales, pero a las autoridades, a la cabeza, el presidente del órgano administrativo y disciplinario, les importa un comino lo que digan. Pero para ilustrar, las críticas sustentadas no solo han sido en el Ecuador. Aquí hay observadores internacionales de la ONU que han dado su opinión respecto de este concurso de jueces nacionales. En primer término, Jaime Arellano. Hay dudas o cuestionamientos. Va una Corte Nacional de Justicia a quedar integrada por personas cuestionadas y luego sus decisiones, lamentablemente, incluso aunque estén ajustadas a derecho y sean las correctas, sin embargo, eventualmente van a ser cuestionadas. Eso dice el chileno Jaime Arellano, observador de la ONU. ¿Qué dice Diego García Sayán, ex canciller peruano y también observador de la ONU? Por favor. Sugeriríamos incluso que los espacios institucionales pertinentes retrotraigan el proceso a la etapa que se requiera a fin de solucionar las dificultades y garantizar esos objetivos de transparencia, credibilidad y completa legitimidad. Absolutamente claro esos pronunciamientos. Sin embargo, aquí importa un comino y dicen, cueste lo que cueste, va porque va, vamos a poner nuestros jueces. ¿Cómo ve este proceso y estos cuestionamientos, doctor José Chalco? Muy buen día. Buenos días, licenciado. Hemos visto desde el inicio que este intento de concurso, de objetividad, de seriedad, de imparcialidad, de coherencia ética, pragmática y jurídica, muy poco tiene. Y muy poco tiene porque desde el inicio las dificultades de arranque estuvieron presentes. Y muy poco tiene porque desde el inicio se advirtió de que la convocatoria que se estaba realizando era muy mal traída. Y era muy mal traída precisamente porque no existía una definición de las especialidades de los concursantes al concurso de la Corte Nacional de Justicia. Era muy mal traída porque quienes iban a evaluar a los nuevos jueces de la Corte Nacional tenían conflictos de intereses claros porque eran investigados por los que después tenían que juzgarlos a ellos, a aquellos. Y eso no rebasa el más mínimo análisis que se pueda hacer. Es decir, había una dificultad por una ausencia de legitimidad desde el origen, y lo hemos dicho, y lo hemos analizado con coherencia, con claridad, yo diría inclusive con una suerte de facilitar el entendimiento incluso de aquellos vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo puede ser que en el concurso hoy hayamos llegado a extremos en donde personajes del extranjero, personajes externos al Ecuador, nos digan lo mal que estamos haciendo nuestros deberes, nos digan lo mal que estamos haciendo nuestras tareas? Aquello debería llamar la atención y ser lo suficientemente necesario
para que se haga lo que se tiene que hacer desde el día 1, que es suspender este concurso que carece de las credenciales de legitimidad, de legalidad y de constitucionalidad. Usted en un concurso, apreciado licenciado Rivadeneira, en un concurso de esta naturaleza, donde va a seleccionar los más altos jueces de la justicia ordinaria, de la Corte Nacional, tiene que dejar un camino transparente, lúcido precisamente, para que se pueda apreciar que lo que se hizo es correcto, que lo que se hizo es coherente y que no haya dificultades posteriores respecto de la legitimidad de origen de los nuevos jueces. ¿Cómo puede ser que en el camino de que cierta prueba de confianza se vuelva a hacer primero los que quieran y luego todos los que deben hacerlo? Es decir, estamos mostrando precisamente que existen vicios claros en este concurso. Y si usted tiene vicios en el procedimiento, tiene que subsanar. Y si no logra subsanar los vicios, como es en este caso, tiene usted que preferir que las cosas se hagan correctamente, suspender el concurso, volver a foja cero del concurso, precisamente para cuidar la legalidad y, en consecuencia, la institucionalidad. Aquí parece que más nos interesa las vanidades y las decisiones verticales. Ratito, no. El Consejo de la Judicatura no está para la vanidad del presidente o los vocales del Consejo. El Consejo de la Judicatura tampoco está para el verticalismo del va porque va. Aquí lo que se tiene que prever, aquí lo que se tiene que hacer es precisamente las cosas bien y pensando en la institucionalidad del Estado, pensando en el país, anteponiendo los intereses del país frente a cualquier otro interés, como lamentablemente se ve en este proceso. Doctor Chalco, en ese sentido, con todos estos cuestionamientos, ¿qué debiera hacerse? Porque si resulta impresentable el concurso, por todo lo que usted ha señalado, hay vicios de legitimidad de origen, constitucionalidad, legalidad, ¿qué debiera hacerse? Indudablemente, licenciado Rivadeneira, que lo que corresponde en derecho es suspender el concurso, porque han habido dificultades. No queremos después tener problemas en el sentido de que exista una nulidad de todo el procedimiento. Es decir, aquí se está invirtiendo recursos del Estado, de los ecuatorianos. Aquí se está invirtiendo tiempo y expectativa de los ecuatorianos. Este es un tema institucional. Este no es un tema del bolsillo de un vocal. Este es un tema del país. Este no es un tema de los intereses de un grupo. Debemos suspender el concurso que se está desarrollando de los jueces de la Corte Nacional. Se debe suspender como garantía precisamente para una correcta designación posterior, para que las cosas se hagan bien, porque existe ya suficiente elemento que nos lleva al convencimiento de que hay vicios sistemáticos en este procedimiento. El todo por el todo no funciona cuando lo que interesa es el país. Déjeme decirle algo más, licenciado Rivadeneira. Este Consejo de la Judicatura y ciertos vocales del Consejo de la Judicatura, conforme han hecho mérito suficiente y de sobra, son candidatos idóneos para un juicio político. Y esto es lo fundamental. Y en esto sí debería estar pensando el nuevo Parlamento del Estado. No pensando en estos otros pactos de gobernabilidad, que si usted gusta podemos conversar de aquello también, estos pactos de gobernabilidad que siempre van a ser de doble vía y que parecería que solo se queda en la Asamblea, y eso es un error. No existe pacto de una sola vía, siempre son de doble vía, y eso implica que hay entonces acuerdos de gobierno. Más allá de aquello, en vez de preocuparse de amnistías o de otros sainetes en el Parlamento, como el juicio político a la fiscal general del Estado, lo fundamental es preocuparse de depurar el sistema judicial. Y el punto de inicio
es precisamente con estos consejeros del Consejo de la Judicatura que están obrando de conformidad con el artículo 131 de la Constitución al margen de sus obligaciones y atribuciones constitucionales y legales. Y consecuentemente con ello, licenciado Rivadeneira, opera el juicio político. Y eso sí es lo que debemos hacer para precisamente depurar el sistema judicial y este Consejo de la Judicatura que tanto daño en tan poco tiempo, además, ha hecho al país. Usted ha hablado del pacto de gobernabilidad. ¿Qué implica para otros? Es un pacto de la impunidad, porque ya se han tomado comisiones claves como la de reformas constitucionales, la comisión de fiscalización, que ya amenazan con juicios políticos como la fiscal general. Nada han dicho del Consejo de la Judicatura. ¿Qué debiera implicar un pacto de gobernabilidad, doctor Chalco? Licenciado Rivadeneira, la inocencia está bien, pero la inocencia es la mejor y mayor herramienta de los mentirosos. Y esto debe tenerlo claro el presidente electo que hoy se posesiona. Cuando usted firma un contrato, cuando usted firma un convenio o un acuerdo, lo que conocemos en derecho, siempre implica la existencia de prestaciones mutuas, de prestaciones recíprocas. Permítame ser casi que lo más didáctico posible para la comprensión de lo que estoy señalando. Cuando usted firma un acuerdo cualquiera, los ciudadanos, una compra-venta, una persona se obliga a entregar la cosa y otra a entregar el dinero valor de esa compra. Cuando usted firma un acuerdo otro, uno se obliga a dar y otro a recibir. Es decir, hay obligaciones mutuas. No puede existir, y esto por favor para perder la ingenuidad a los ecuatorianos, no puede existir en ningún caso un acuerdo que solamente implique una vía, como nos han querido aquí decir. Un acuerdo que implique únicamente ciertos temas al interior de la Asamblea para designar, que ya por sí me parece terrible, que solo sea para designar a las autoridades del Parlamento. Es decir, a los metros cuadrados de esas vanidades, de esos intereses, de autoridad, presidente, vicepresidentes y miembros de comisiones. No existe tal. Siempre va a ser de doble vía. ¿Cuál es la otra vía? Reconocer, tener claridad de que el correísmo, los socialcristianos, este grupo nuevo ADN, todos ellos son gobierno. Es decir, de que mañana hay que cuidar los votos de esa mayoría del pacto. ¿Y qué implica cuidar los votos? Que cuando tenga precisamente la necesidad ciertos asambleístas de este pacto, de los grupos que integran este pacto, van a pedir gestiones de gobierno, van a pedir gestiones en ministerios. No necesariamente tendrán, que ya vemos que sí hay, pero no necesariamente tendrán figuras titulares de los órganos, pero sí tendrán la potestad y posibilidad de solicitar ciertas gestiones. No les llamemos favores, llamémosle gestiones, gestiones de la administración. Tendrán la posibilidad de tener línea directa hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque es precisamente un acuerdo, es un convenio de doble vía, de prestaciones mutuas, de acuerdos mutuos. No puede ser solamente circunscrito al Parlamento, y esto hay que saber. Es decir, hoy en el Ecuador son gobierno la Revolución Ciudadana, son gobierno el Partido Social Cristiano y son gobierno ADN. Licenciado Rivadeneira, quizás esto es frustrante si es que nos ponemos a hacer un análisis mayor desde dónde provinieron los votos para el actual presidente. Seguramente que lo es. Pero, so pena de hablar de gobernabilidad, nos estamos confundiendo con impunidad. So pena de hablar de gobernabilidad, nos estamos confundiendo con comodidad, porque dicen que es más sencillo acordar, convenir, establecer los votos solamente con 4 bancadas que con una multiplicidad de otras bancadas. Pero comodidad
no puede equipararse a suponer que hay que perder la rigurosidad. Comodidad no puede ser equitativo o relativo a perder lo que significa decencia y democracia. Yo creo en consecuencia, licenciado Rivadeneira, que esto es algo que hay que tenerlo claro. Que en el Parlamento no descansa y no es el punto de inicio y el punto de fin del acuerdo. El punto de inicio y de fin del acuerdo es saber que son gobiernos. Y esto hay que tenerlo claro. Y eso constitucionalmente, claro que preocupa. Porque la pregunta o las preguntas de arranque, viendo las credenciales de quienes hacen el acuerdo, la pregunta de arranque o las preguntas de arranque son las siguientes. ¿Van a respetar la Constitución? ¿Van a respetar el debido proceso? ¿Van a respetar las sentencias vigentes en el Estado ecuatoriano? Esto es lo que debemos preguntarnos, licenciado Rivadeneira. Esto es lo que está en la mitad. El anuncio antes de posesionarse del presidente electo ha sido que declarará el estado de excepción y luego remitirá 2 proyectos. ¿Puede hacer 2 proyectos cuando se establece, la norma legal establece que debiera evacuarse un proyecto para luego enviar el otro proyecto, si es que, por cierto, se da el aval total de la Corte Constitucional, que tiene que hacer el control constitucional de los sustentos para la declaratoria de estado de excepción? Qué buena pregunta, licenciado Rivadeneira, y le agradezco porque creo que el país, como siempre con usted se puede hacer, requiere urgentemente luces y claridad sobre lo que erradamente se está diciendo en el país respecto a su consulta. A ver, estamos confundiendo 2 cosas. Estamos confundiendo los decretos de urgencia económica que se pueden hacer en muerte cruzada, que es lo que hemos visto en este último tiempo, los decretos de urgencia económica, y eso estamos confundiendo con lo que implica iniciativa normativa calificada como materia económica urgente que puede presentar el presidente a la Asamblea. Insisto, son 2 temas distintos. El primero es decretos de urgencia económica ante la ausencia del Parlamento y la vigencia de lo comúnmente denominado muerte cruzada. Y lo otro, que es lo que creo el presidente se refiere, es aquella iniciativa normativa, es decir, proyectos de creación, modificación o supresión de normativa legal que el presidente de la República le manda al Parlamento, pero que el presidente, para mandarle al Parlamento, lo califica previamente a estos como materia urgente económica. Son 2 temas diferentes. Vamos entonces a exponer. ¿Qué dice la Constitución? De conformidad con el artículo 140 constitucional, el presidente de la República puede enviar a la Asamblea Nacional aquellas iniciativas normativas para crear leyes, proyectos de leyes, que sean calificados como urgentes en materia económica. La Asamblea Nacional tiene que aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo. El plazo es de 30 días. Insisto, como son proyectos calificados por el presidente como urgentes en materia económica, la Constitución establece ciertos parámetros jurídicos de tratamiento y le dice a la Asamblea: usted, cuando le reciba al presidente uno de estos proyectos normativos, hágalo, discútalo, tramítelo en máximo 30 días desde su recepción. Si es que la Asamblea Nacional no lo discute al proyecto calificado como urgente en materia económica por parte del presidente en el plazo establecido en la Constitución, inmediatamente esta se convierte en ley. Esa es, si usted quiere, la lógica de la configuración jurídica que se hace sobre esto. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la Constitución, licenciado Rivadeneira? Que el presidente de la República puede ejercer esta atribución de enviar proyectos normativos
calificados como urgentes en materia económica, 1 por mes. Es decir, no más de 2 proyectos normativos en 30 días, porque la Asamblea tiene que tramitarlo en este plazo, ¿verdad? No más de un solo proyecto en el plazo de 30 días. Eso dice la Constitución. Solamente un proyecto calificado como urgente en materia económica para que la Asamblea lo pueda tramitar en ese plazo. Hasta ahí creo que vamos aclarando el panorama. Pero ¿qué sucede? Que la misma Constitución en el artículo 140 dice: el presidente puede romper esta prohibición de no más de un proyecto en 30 días. El presidente puede rebasar esa prohibición si es que en el Ecuador está vigente un estado de excepción. Solo con la vigencia de un estado de excepción, el presidente de la República podrá, mientras se discute un proyecto económico urgente previamente enviado, podrá enviar otros más. Insisto, la condición siempre es que mientras se discute en el Parlamento un proyecto normativo calificado como urgente económico, no se puede enviar otro. Pero se rompe esa regla, espero que esté dejándolo claro, se rompe esa regla si es que está en vigencia un estado de excepción. Y solo en un estado de excepción se podrán enviar más de un proyecto. Entiendo que ese es el objetivo presidencial, pero yo le veo muy riesgoso. Le veo muy riesgoso, licenciado Rivadeneira. ¿Por qué? Porque si es que el justificativo, si es que la razón, la ratio legis del estado de excepción que quiere decretar para romper la regla de un proyecto urgente económico por mes es precisamente decir eso, creo que la Corte Constitucional se va a dar de baja al estado de excepción. Yo creería que la Corte Constitucional no le va a dar paso al estado de excepción porque la Corte Constitucional, licenciado Rivadeneira, sobre todo desde la época de la pandemia en el Ecuador, fue muy rigurosa en establecer los lineamientos para que el estado de excepción opere, para que el estado de excepción tenga vigencia en el Ecuador. Y ahí hay muchos lineamientos, muchas definiciones de la gravedad del estado de excepción, del objeto, de la legitimidad, de la idoneidad, la adecuación, términos constitucionales, técnicos que hay que verificar, que no permitiría que la justificación sea, es que quiero enviar más de un proyecto urgente económico al Parlamento. Y eso implicaría que el presidente se estrenaría muy mal, Cuidado, el presidente no puede hacer un estado de excepción porque quiero que la Asamblea trate más de un proyecto urgente económico. No. Las causas del estado de excepción, conforme a la Constitución, que usted contextualizó muy bien al inicio de su programa, son efectivamente aquellas que demuestren que existe una situación grave de conmoción interna, de calamidad pública, desastre natural, conflicto armado internacional, pero no porque quiero enviar más de un proyecto urgente económico al Parlamento. Doctor Chalco, hay otro tema importante que queremos nos esclarezca. La Asamblea ha anunciado ya sectores que buscan impunidad, la amnistía, y una de ellas a un ex ministro de Estado que está prófugo de la justicia. Amnistías, la Constitución también ilustra, ¿no? Es absolutamente claro para la concesión de amnistías. Quien está perseguido en otras condiciones, ¿cómo se puede conceder amnistías? Y por otro lado, la intención de enjuiciar políticamente a la fiscal general, por favor. Vea, licenciado Rivadeneira, esto de la amnistía también es importante que los ecuatorianos tengan claro. Porque escucho y veo lamentablemente a personas que se refieren a este tema con mucha ligereza y poca técnica constitucional. Primero, amnistía no es indulto. Yo reviso, leo, escucho y cada vez que veo aquello me causa ruido mirarlo así. La amnistía viene del griego amnesis, es decir, de amnesia, de olvido. La amnistía significa olvido del delito. O sea, esa persona o grupo de personas jamás cometió un delito. Eso significa amnistía, olvido del delito.
El indulto con el que están confundiendo significa perdón. Es decir, la persona tiene una sentencia, pero se le perdona su pena, se le perdona su sanción, es perdón. Ahora, si me permite, doctor Chalco, dice, en el caso del indulto, cuando hay una sentencia, el perdón de la sentencia, por motivos humanitarios. ¿Qué motivo humanitario hay para dar indulto, si ese fuese el caso, si no es amnistía, a un ex ministro de Estado? Entonces vamos por lo siguiente. Perfecto. Amnistía o indulto en la Constitución del 2008 se le permite hacer al Parlamento del Estado, ¿sí? Pero efectivamente la Constitución en su artículo 120, numeral 13, expresamente señala que la amnistía es para aquellos delitos políticos por motivos humanitarios, el indulto y la amnistía por delitos políticos, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Y no se concederá, esta parte es importante, no se concederán por delitos cometidos en contra de la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Esto dice la Constitución. ¿Puedo operar con la amnistía? Sí, pero no para aquellos delitos que se han señalado contra la administración pública y otros. Déjeme decirle algo más. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece de que los delitos políticos y conexos, porque pusieron esta palabra, y conexos, serán susceptibles de una amnistía. En el Parlamento se ha dicho ya, en este pacto que, insisto, gobernabilidad no es sinónimo de impunidad. Se ha dicho ya que hay un interés de realizar distintas amnistías. Y hablan del exministro Patiño, quien tiene un proceso penal por instigación al terrorismo, de lo que hemos revisado, un delito de instigación además. Este delito de instigación tendría que ser evaluado si está dentro de una de las prohibiciones, si es que es un delito contra la administración pública o es un delito de tortura, desaparición forzosa de personas. Parecería que en principio no. Parecería en consecuencia que podría ser sujeto de beneficio de la amnistía o del indulto, pero tienen que justificar la razón humanitaria. Tendrían que además justificar de que este delito no fue en contra de la administración pública. Y aquello, déjeme decirle, licenciado Rivadeneira, que viendo el escenario como está, definirán qué es delito político y qué no es una mayoría. Los votos definirán qué es y qué no es. Así de simple quedará este panorama. Si miramos otros personajes con otros delitos y sentencias, por ejemplo, aquellos que tienen una sentencia por cohecho, indudablemente aquella es en contra de la administración pública. El delito de cohecho es en contra de la administración pública. Y ellos no podrían ser, imposible que lo sean, beneficiarios de una amnistía. En el caso de Patiño, me parece a mí que va a quedar aquello a una salvedad de la definición de la mayoría del Parlamento, pero que tendrán que justificar que hay motivo humanitario. Y finalmente, otra barbaridad, ¿no? El intentar un juicio político a la fiscal general del Estado es decirle al país: no nos interesa la lucha contra la corrupción. El intentar un juicio un juicio político a la fiscal general del Estado es decirle al país: aquí no nos interesa la lucha contra los delitos. Aquí no nos interesa que sea un Estado en donde se cumpla la ley y se haga las cosas bien. Esto es así de simple, porque la fiscal general del Estado
es precisamente la máxima autoridad del órgano encargado de perseguir el cometimiento de ilícitos punibles, de ilícitos precisamente que están al margen de la ley penal. Y en consecuencia, si es que empiezan a existir voces e intereses en el Parlamento conducentes a desestabilizar a la causal alguna para su juicio político, y es que esto es importante que lo sepamos. El artículo 131 de la Constitución señala que usted puede iniciar un juicio político a la fiscal general del Estado. Sí, claro que puede, pero cuando ésta haya incumplido sus funciones constitucionales y legales. Insisto, ¿cuál es la causal? ¿Cuál es el incumplimiento de función constitucional o legal en la que ha incurrido la fiscal general del Estado? Y si usted no tiene una apariencia de juridicidad, una apariencia de mínima rigurosidad para intentar un juicio político en contra de la fiscal, entonces esto se convierte en otro tema. Esto se convierte en un intento, repito, de evitar la lucha contra la corrupción y evitar la persecución procesal y preprocesal de los delitos que se cometen en el Estado. Ahí, esto se convierte en otra cosa. Ya no en un juicio político de mayorías. Esto se convierte en un tema de Estado. Si usted quiere destituir inconstitucional e ilegalmente a la fiscal general del Estado, esto es un asunto de Estado. Y al Estado debería interesarle, importarle lo que estaría fraguándose o intentando suceder. Además, licenciado Rivadeneira, mucha coincidencia que genera más dudas que certezas. ¿Cuál es la coincidencia? Hace 2 meses, un consejo de participación destituido y sancionado que quiso destituirle a la fiscal general del Estado. Hace 1 mes y medio, un consejo de la judicatura que quiso iniciar un proceso disciplinario en contra de la fiscal general del Estado. Y hoy, una asamblea que tiene a los mismos de siempre en la mitad, a aquellos que conocemos muy bien los ecuatorianos, con la misma voz, con el mismo intento de hacer un juicio político y de destitución en consecuencia a la fiscal del Estado. ¿Por qué? ¿Para qué? Los ecuatorianos pueden juzgar. Bien, muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, académico y constitucionalista, para hablar de estos temas de interés, como el concurso de jueces nacionales y la situación de la Asamblea, esto que quieren imponer la amnistía y un juicio político a la fiscal general. Doctor Chalco, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Licenciado Rivadeneira, un buen día y qué gusto poderle mirar. Que pase muy bien. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 7:17 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Volvemos para hablar sobre los desafíos en materia económica para el presidente que asume hoy el mandato del país, Daniel Noboa, en medio de una situación compleja en lo económico. 3 invitados: el economista Walter Spurrier, el economista Mauricio Pozo y el economista Santiago García. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel